El ciclo escolar 2020-2021, el ciclo escolar pandémico, fue todo un reto, es decir, tanto para profesores como para las familias, pero especial para las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que tuvieron que transformar por completo su vida, su forma de aprender y, por supuesto, de relacionarse con su entorno y con su comunidad. Desafortunadamente, por la pandemia hay cifras preocupantes, parciales todavía, de deserción escolar, y además con el incremento de casos de COVID-19, la verdad de las cosas es que todavía no sabemos si van a poder regresar a clases presenciales el próximo agosto, niñas, niños y jóvenes aquí en el país. Para platicar un poquito sobre todo este complicado escenario, está con nosotros esta noche Miguel Sequel Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy buenas noches y un gusto saludarte. Igualmente, pues yo creo que había que arrancar con este tema que es dolorosísimo y que es un gran desafío para el Estado mexicano, diría yo, que es tratar de que estas niños, niñas y jóvenes que dejaron la escuela 2020-2021 regresen. O sea, no va a estar fácil. Para empezar, no sabemos bien cuántos sean, porque no han dado cifras oficiales. Ese sería el primer paso. Pero el otro es, ¿cómo vamos a hacer para que regresen? Exacto, y fíjate que aquí lo que hace todavía más complicado, como decías tú al principio, el entorno, es que el gobierno de México, así como lo vemos en el área de educación, el sello que ha tenido es que ha sido un gobierno muy omiso con todo el tema de la pandemia, incluso dejando de lado el tema de la salud. Lo vemos en el campo económico, en donde pues nunca dio apoyos a las empresas, a los trabajadores. Y en educación lo vemos desafortunadamente de manera muy clara, porque lo que hizo la Secretaría de Educación Pública fue lo mínimo indispensable pues para dejar registrado que el ciclo escolar siguiera corriendo con el programa Aprende en Casa, que era transmitido por televisión. Pero desafortunadamente ese tipo de mecanismos, pues que son realmente pues tecnologías del siglo pasado, no nada más no eran adecuadas en un momento normal, sino en un momento de pandemia todavía menos, porque no responden a lo que un estudiante, una niña, un niño, un joven, una joven necesita para poder seguir enganchado en el sistema educativo. Entonces, lo que estamos viendo ahora son de hecho dos fenómenos. Un fenómeno es el que tú mencionabas, la caída en la matrícula, la deserción escolar, que ahorita les podré compartir algunas cifras de lo que se estima. Pero hay otro tema del que se ha hablado mucho menos, pero es igual o incluso más grave, y es la afectación sobre los aprendizajes, porque al ofrecer un modelo pues que pues, no tiene ninguna correspondencia con lo que las niñas, niños, estudiantes del país necesitan y quieren, pues puede ser que no se salgan de la escuela o no se hayan salido de la escuela, pero quedaron un grupo muy importante como estudiantes latentes. Esto quiere decir que siguen en el sistema educativo, siguieron muy poco las clases, pasaron de año, van a volverse a inscribir ahora en agosto, los que siguen en el sistema educativo, pero con unas lagunas de aprendizaje terribles que pueden literalmente generar una afectación enorme para toda esta generación, particularmente los que todavía no llegan ni siquiera a la secundaria, y que van a tener una afectación que, si no se resarce inmediatamente, va a quedar como una secuela para los próximos años, que va a ser mucho más difícil de revertir. Y como he leído por ahí, decían algunos expertos también, Miguel, este tema de decir, están estos vacíos que se quedaron, estas ausencias que se quedaron en términos del número de niños, niñas y jóvenes que están en el sistema, está este déficit en el aprendizaje, y lo peor que podrían hacer las autoridades escolares es pretender, si es que logramos regresar en agosto a clases, pretender que no pasó nada y tomar el temario como si hubiéramos dejado el temario el día anterior, que es básicamente lo que hasta ahora sabemos que es el plan, es regresar a lo que ya estaba como temario puesto, y esto evidentemente deja de lado pues esto, que llevan un año los niños sin aprender realmente o con aprendizajes muy disímiles, ¿no? Claro, y hay ejemplos pues muy sencillos, ¿no? Y que los vemos en la vida real. Una niña o un niño, digamos, en primero de primaria, un estudiante, que en primero debería haber aprendido ciertas operaciones matemáticas, las más básicas, ya no nos vamos a lo más complicado, digamos a sumar.
y no aprendió a sumar pues porque no pudo por televisión, no le funcionó, no tenía tecnología, etcétera. Y entonces, como tú bien lo dices, llega a segundo año de primaria y con la información que tenemos hasta ahora es que esa niña o niño va a empezar en segundo de primaria con el plan de estudios de segundo de primaria. Y si no supo leer, Claro. aprender a sumar, pues no va a poder dividir, no va a poder multiplicar. Y entonces, si no se rezarse en esta ventana que tenemos ahora, ese rezago, este estudiante es candidato a desertar en un par de años y en irse de la escuela y pertenecer a una generación con unas lagunas de aprendizaje enorme que van a determinar mucho de su futuro, lamentablemente. Sí. Lo que están haciendo muchos países en América Latina, además de en otras regiones del mundo, es, ya se sabe que esto viene, o sea, esto no es una cosa imaginaria, esto ya es una realidad. Y lo que están haciendo es preparándose, como, por ejemplo, acortando los periodos de verano, aumentando las horas del ciclo escolar. Es todo un operativo muy complejo que se tiene que instaurar para, por ejemplo, a un docente o una docente de segundo de primaria, siguiendo con el ejemplo de la suma, darle las herramientas para ayudar a cubrir lo que no cubrió en primero, que no es realmente lo que le corresponde, pero hay que darle esas herramientas para poder resarcir el rezago y poder retomar el segundo grado en su plan de estudios normal en algunos meses. Bueno, eso requiere, por ejemplo, de una capacitación a los docentes. Todo eso al final requiere de recursos. Sin recursos no se puede hacer. Aunque se tuviera un buen plan, que no se tiene, no hay tampoco los recursos para ejecutar. Y es que no haya dinero, es que el gobierno aparentemente pues tiene otras prioridades que no están en la educación y que lamentablemente no nada más van a dejar ese efecto de corto plazo que vamos a poder medir ahorita, por ejemplo, con la deserción, sino van a dejar esto que podríamos llamarle hasta una cicatriz educativa en el futuro a millones de niñas y niños, y lamentablemente pues los que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos y que tienen menos posibilidades van a ser los más afectados. Esto nos va a llevar a mayor desigualdad. Ahora, el otro tema que también se ha hablado muy poco, Miguel, y que creo que es esencial que se ponga a la luz pública, es el asunto de la infraestructura educativa. La cantidad de escuelas que durante esta pandemia fueron abandonadas, o sea, ni siquiera hubo una intención de poder decir por parte del Estado mexicano, pues vamos a poner a una persona que cuide que la escuela no sea vandalizada, para que cuando regresen los niños, pues por lo menos puedan entrar a una escuela en donde haya cables de luz, tuberías, cosas, bueno, olvídate de computadoras, instrumentos musicales, eso ya son unas sofisticaciones enormes, pero no sucedió. Y la realidad es que hoy las escuelas, muchas están vandalizadas y les preocupa a maestras, a directivos, he platicado con varios de ellos, les preocupa que van a terminar los papás y las mamás, si es que pueden, pagando porque sus hijos puedan pues prender la luz en el salón, ¿no? No, y es hasta un tema de seguridad de las niñas y los niños. Claro. Están en un lugar que no se les caiga el techo, que no se les caiga una lámpara encima porque alguien arrancó los cables y él se llevó el foco. Y fíjate que también es un tema en donde lamentablemente estamos pagando también, además de que no hay recursos para esto, no se han asignado recursos para esto, estamos pagando el costo también de malas decisiones que se han dado en la actual administración. Existía un organismo en la Secretaría de Educación Pública por muchas décadas que se encargaba precisamente de la infraestructura, del equipamiento, de la construcción, de la seguridad en las escuelas. Fue cambiando de nombre a través del tiempo, y en este gobierno ese organismo se desapareció y se cambió por un modelo en el que supuestamente, porque tampoco esto ha sucedido, le iban a dar el dinero a los padres de familia y a las madres de familia para que ellos junto con la escuela organizaran el mantenimiento. Bueno, eso además de que no ha sucedido a lo largo y ancho del sistema educativo, ahora imagínate en esa circunstancia que tú estás describiendo muy bien, no hay una instancia siquiera en México que norme, que regule, que se encargue de hacer que esa infraestructura sea pues mínimamente apta para que regresen las niñas y los niños. Dependerá pues de la iniciativa que pueda tener un director, una directora, de recursos que puedan hacer acopio a nivel local. O sea, estamos realmente en una situación bastante preocupante en ese sentido. Aunque mañana se pudiera regresar a clases, no está el sistema educativo listo, ni en infraestructura, en equipamiento, ni en capacitación de docentes, ni en este aspecto de resarcir los rezagos de aprendizaje para poder retomar una educación en la normalidad. Nos va a tomar algunos años.
Miguel Sekeli, rapidísimo, podríamos o qué tendríamos que esperar el próximo mes y medio de la Secretaría de Educación Pública como mínimo para poder pensar que estamos frente a un regreso seguro, si la pandemia lo permite? Mira, yo diría que 3 cosas y empezaría con la que tú mencionaste. Tenemos un mes y medio para ir escuela por escuela asegurando, número 1, por lo menos la seguridad de las alumnas, alumnos y docentes. Y también asegurar que haya un equipamiento para poder llevar a cabo el proceso educativo. Número 2, y para eso se necesitan recursos, por supuesto. Número 2, ya tendría que estar en marcha un programa masivo de capacitación de docentes que permitiera darle las herramientas para poder atender a los niños y niñas que pasaron ya del grado anterior, sí, llegan a su grado, no están preparados, no vienen con los conocimientos mínimos. Hay que darles las herramientas a los docentes para que puedan lidiar con eso y retomar el ciclo que corresponda pues en los siguientes meses lo antes posible. Eso ya tendría que estar en marcha, un programa masivo de dotación de herramientas para los docentes. Y tercero, tendría que reformularse la forma como está operando el sistema educativo simplemente en cuanto a horarios. Si se tienen que resarcir esos rezagos, no hay manera de hacerlo con el número de horas normales que se dedican a la escuela. Tendría que haber, por ejemplo, un verano más corto o tendría que haber una ampliación en el número de horas de estudio. Había un modelo muy exitoso incluso que también ya no se le ha dado continuidad, las escuelas de tiempo completo. Eran escuelas con un horario ampliado. Eso tendría que masificarse en el país para que teniendo más horas de estudio podrían aprovecharse para primero ponerse al corriente en lo que no se logró durante la pandemia para retomar después lo que corresponde. Pero nuevamente también requiere de recursos. No hay un plan, pero tampoco hay recursos. Entonces yo diría que la prioridad número 1 son esas 3 áreas, pero para eso tiene que haber una estrategia y tiene que haber forma de financiarlo. Miguel Sekeli Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Gracias, linda noche. Al contrario, igualmente, un gusto saludarte. Igualmente. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. A nombre de Leo Zuckerman, yo soy Ana Francisca Vega. Los espero mañana en punto de las 10. Que tengan muy buenas noches.